errores de concepto ni olvidarnos de lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Con Ana estudiaron ustedes que existían las macromoléculas, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Cómo las podemos definir? ¿Por qué eran importantes? Estamos en todo un bloque de la unidad 2 que es macromoléculas, moléculas biológicas, la importancia. ¿Qué estudiamos hasta ahora? Alto peso molecular, bien, gracias Nadia por estar ahí. Alto peso molecular, ¿sí? De importancia biológica, biológicamente importantes. Me está matando el ruido del fibrón, no sé si me escuchan. Sí. ¿Uniones covalentes? Bien, ¿uniones covalentes de qué? De monómeros. Muy bien. Covalentes de monómeros, que son moléculas más chiquitas, que tienen una estructura característica dependiendo de la macromolécula, ¿sí? Que estemos estudiando, y que se unen covalentemente, ¿sí? Dando lugar a una molécula de mayor peso molecular, más compleja y con importancia biológica. ¿Sí? Eso sería como el concepto de macromolécula. Bien, ¿cuáles estudiamos hasta ahora? Hidratos de carbono, ¿sí? Como el primer gran grupo, hidratos de carbono. ¿Sí? Bien. Y también estudiamos, aparte de las macro, dentro de las biomoléculas, porque no cumplían con esa definición, ¿a quiénes? A los lípidos. ¿Sí? ¿Por qué no las incluíamos dentro de las macromoléculas? ¿Qué diferencia había? Son de alto peso, algunas. Esa característica la cumplirían, pero ¿qué no cumplen? Son biológicamente importantes, no tienen un monómero específico que se repite, ¿sí? Unido covalentemente. ¿Sí? Entonces no tiene esos monómeros que los constituyen y que se unen regularmente uno al lado del otro, ¿sí? Eran muy heterogéneas, recuerden, eran todas hidrofóbicas, solubles en solventes orgánicos y no solubles en agua. Bien, estas dos las estudiamos en el TP, ¿sí? Hicimos la extracción de pigmentos para que ustedes se asocien después los TPs a cada tema, ¿sí? Extracción de pigmentos foliares o pigmentos vegetales, ¿sí? Y lo vimos teóricamente, después lo vamos a retomar el próximo TP, los lípidos de yema de huevo. ¿Sí? Lo vamos a hacer rápidamente en el próximo TP. ¿Sí? Y para hidratos de carbono lo habíamos estudiado con dos reacciones características. ¿Cuáles eran? Peli, para reconocer el poder reductor, ¿sí? Y flúor, ¿sí? Eso para que ustedes puedan asociar el TP a los temas que vimos. Un repasito, ¿sí? Para que no se olviden. Y también vimos hidrólisis, ácida y enzimática. Entonces esos son los temas que vimos hasta ahora. No, porque es última curso acá para marcar aquí, no sé, qué sé yo, pero no que quieras poner. Es el link. ¿Sí? Entonces asocien cada TP a los temas que vamos viendo. Esto era TP1, después nos preguntan en el parcial. Esto era TP2. No, háganse como cajitas de información. Lípidos estaba así en el TP1, pero después lo podemos asociar. Porque extrajimos estas cosas, ¿sí? Eso sirve para organizar cuando tengo que contar una presión. No se lo olvide. Claro. Caída. Entonces todo lo que tenés ahí ya tenés. ¿Sí? Y todo esto también, TP1 y hidratos de carbono. ¿Sí? Con esto hicimos un pantallazo de lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué pusimos? No, ahí era vivo. Biomoléculas. Abrevió para el contar. Sí. Bien, entonces ahora nos toca el segundo gran grupo de macromoléculas de alta importancia biológica que vamos a estudiar, ¿sí? Que son los ácidos complejos, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver toda la parte teórica, ¿sí? Y después va a haber un TP, que es el 2, que va a incluir varios temas. Traten de asociar este tema teórico con la parte del TP que venga después, ¿sí? Eso lo vamos a ir repasando. Bien, arrancamos entonces. Primero, si dijimos que son macromoléculas que están dentro de este grupo, deben tener que cumplir con esas tres características, ¿sí? Hola, buen día. Tienen que tener alto peso molecular, tienen que ser biológicamente importantes, que creemos que lo son o no. Sí. Y tienen que tener la unión covalente de distintos monómeros, ¿sí? ¿Saben? Acá nos dice cómo se llama ese monómero o ese constituyente de los ácidos
requerir energía, que va a requerir la catálisis de una enzima, va a dar una molécula de ácido nucleico. ¿Sí? ¿Y por qué dice que son informativas ahí? Que yo en esta clase no estuve, no sé si alguien se los dijo, se olvidó, si ustedes lo recuerdan. ¿Qué les dice que es informativa esa macromolécula? Que es información importante. Tiene información importante, pero ¿cómo lo podríamos traducir eso? Sí, tienen información. Tiene una secuencia de nucleótidos. ¿Qué significa esa secuencia? ¿Cómo la definíamos? Para todas las macromoléculas. Vamos a escribirlo acá como una llamadita. Tienen una secuencia, ¿sí? Las informativas. Secuencia. Era el número, el tipo, o la unidad, y el orden, ¿sí? De los monómeros que la constituyen. No es lo mismo, habíamos dicho, que sean 3 a que sean 200, que sean 2 iguales a que sean distintos, e incluso que estén en un orden especial. Vamos a ver que tanto en el ADN como en el ARN, que son los dos ácidos nucleicos, ¿sí? El orden, la secuencia en la que se ubiquen esos nucleótidos va a determinar una función característica, la codificación de una proteína, ¿sí? En el caso de los genes, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que el orden y el tipo y el número de esos monómeros que se formen, que se unan, perdón, van a dar funciones distintas e información distinta. ¿Sí? ¿Vos tenés internet? No. Conectar ninguna red. Están dando mal internet, pero no sé, desde hace como 2 semanas. Te puedes dar con el celu, si no, o no sé, averiguar con la chica de secretaria si hay alguna otra red que nos deje conectarnos. Bueno, si esto me deja pasar. Ahí está. Bueno, entonces acá la presentación oficial, ¿sí? ADN y ARN. ¿Saben qué significan esas siglas? Vamos a ir repasando un poquito. La idea es poder sacarnos las dudas y lo que haya quedado pendiente también del cuatri pasado, como para que no quede nada ahí dando vueltas que no se entiende, ¿sí? ADN, ¿qué nos dice? Acá no sé. Me encanta el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y el ARN, le falta la palabrita desoxi acá adelante, ¿no? Esa es la única diferencia. Ribonucleico, ¿sí? Vamos a ver a qué se atribuye esa diferencia del nombre. Los nombres no están por casualidad, menos en biología cuando fueron estudiando y fueron clasificando las moléculas que descubrían, ¿sí? ¿Qué funciones tiene el ADN? ¿Por qué es tan importante? Es el material genético de las células, ¿sí? De todos los organismos vivos. Ahí dice procariotas y eucariotas, ¿sí? No perdamos de vista esto, tanto las bacterias, organismos unicelulares, procariotas, también eucariotas, y todos los plurieucariotas que conocemos, tienen como material genético el ADN, ¿sí? ¿Para qué nos sirve ese ADN? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se estudió? ¿Por qué se secuenció todo? Piensen que todo el genoma del ADN, todo el genoma humano, todo nuestro ADN, científicos lo leyeron uno por uno los nucleótidos y se sabe esa secuencia. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué determina? Exacto. Primero, determina todas las, o sea, bueno, acá están en otras palabras, determina todas las características del ser vivo, sea unicelular o pluricelular. Como la vean ahí, el color de pelo, el tipo de pelo, el color de ojos en nuestro caso, en una bacteria que tenga una proteína o no, que sea resistente a un antibiótico o no, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hace? A través de tener información para sintetizar ARN y proteínas funcionales, ¿sí? En el reservorio del material genético para dirigir la síntesis de proteínas y de ARN, ¿sí? Son los mediadores, decimos, funcionales de la célula, el ARN y la proteína. El ADN queda ahí, en el núcleo, nunca se va a mover y tiene sus ayudantes que cumplen funciones, ARN y proteínas, ¿sí? Vamos a ver cómo se da esa síntesis. Y fíjense en la otra parte, dice transmitir la información a una célula hija. ¿Qué puede hacer el ADN también que es especial de esto? Se puede replicar. ¿Qué significa la palabra replicar? Hoy les voy a hacer hablar de copia exacta, ¿sí? Bien, es lo mismo que el ejemplo que siempre damos. Llegan ustedes, alumnos de biología. Si yo quiero que cada uno de ustedes tenga toda la información para pasar la materia, para probarlo y demás, me tengo que asegurar que cada uno tenga un libro o una copia de los apuntes que yo les quiero dar. De nada me serviría que a vos la unidad 1, a vos la 2, a vos la 3 no van a probar o no van a poder rendir el examen o estudiar, ¿sí? Esto es el ADN, se replica, hace copias completas de cada uno de sus, como si fuera cada librito para ustedes. Todas las moléculas de ADN que estén en la célula se van a replicar completamente y de forma fiel, que las pueda leer bien, que las fotocopie
copia que no esté rayada, que no falte una hoja, se copia todo el ADN de forma completa para transmitírselo a las células cuando se dé a las células hijas, ¿sí? Este proceso de replicación, ¿cuándo ocurre? ¿Se acuerdan? ¿Ocurre siempre, alguna vez? Lo vamos a ver la semana que viene, pero para ir charlando. ¿Cuándo va a ser necesario? Yo les digo, yo duplico, fotocopio los libros cuando tengo 20 ADN. Antes de la división. Si el ADN detecta, la célula detecta que se va a dividir y se prepara. Yo me preparo para tenerlo a ustedes que alumnos. Extraigo 20 copias de todos los libros, ¿sí? El ADN se prepara, se duplica antes de que las células se dividan en dos. ¿Para qué? Para que a cada célula hija le corresponda la misma cantidad y copia fiel de ese ADN, para que puedan ser funcionales, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el ARN que está ahí en el medio? Son más cortitos, hay diferencias, las vamos a ver ahora. ¿Para qué están? Para la síntesis de proteínas. Sí, son los mediadores, los efectores, puede decir el libro también, claves en el proceso de expresión. ¿Por qué? Lo vamos a ver. El ADN nunca va a salir del núcleo. ¿Y dónde se daba la síntesis de proteínas? Afuera, dice la compañera. ¿Afuera dónde? En el citosol, ¿sí? El núcleo, vieron con Ale en la primera clase, está interrumpido por unos poros que permiten pasaje de entrada y salida. El ADN se va a quedar siempre acá adentro. Y en el citosol se va a dar la síntesis de proteínas. En los ribosomas, de las proteínas. Perdón que... Entonces, el ADN va a hacer una copia de sí mismo a ARN, se va a transcribirse, y el ARN que va a llevar ese mensaje para dirigir la síntesis de proteínas. Es el mensajero, si bien hay otros tipos, sí es el que puede mediar, o el intermediario que media la síntesis de proteínas, ¿sí? Hay distintos tipos de ARN. ARN mensajero literalmente lleva la secuencia del ADN que puede sintetizar una proteína, y después el de transferencia y ribosomal, que vamos a estudiar en el proceso de traducción, cómo están implicados, ¿sí? Hay otro tipo de ARN, se descubren todo el tiempo, más cortos incluso, lo van a ver en la teoría, pero no nos metamos en detalle porque no hace tanta falta, ¿sí? Estos son los tres mediadores claves de la síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese proceso de síntesis de proteínas? Con otras palabras. Dijimos replicación, la síntesis de ADN, a partir de ADN, recién, ¿no? Transcripción, se lo mencioné recién, la síntesis de ARN a partir de ADN. ¿Y cuál nos queda? Traducción, para que vaya sonando. La síntesis de proteínas a partir de un ARN mensajero, y con la ayuda o ¿sí? el soporte de los ARN de transferencia, ribosomal y demás, ¿sí? va a dar lugar al proceso que conocemos como traducción. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Dudas, consultas? Es como la introducción se nos presentamos. ¿Qué pasa? Dijimos, el ácido desoxirribonucleico o el ADN es el material genético de todos los seres vivos, procariotas y eucariotas, ¿sí? Bacterias, algas, pluricelulares, protistas, ¿sí? ¿Quiénes son esos ahí? ¿Saben qué son? Virus, ¿sí? El ARN es el único capaz de ser mediador de la expresión genética, reservorio de la expresión genética, ¿sí? Material genético solo de los virus, ¿sí? No hay células que tengan ARN como material genético, siempre el ADN. Eso es lo que nos diferencia de los virus, ¿sí? entre otros aspectos. Este es el de COVID, se los puse como el mamón para que lo conozcan, y este es el del HIV. ¿Sí? Qué lindo nos recuerden hoy. Para que recuerden que estuvimos encerrados un montón de tiempo y lo... A mí no me encerran nunca más, me muero de lo que sea, pero no me encerran. De cada multa que sea, no me encerran. Cambié un poco las diapos, todavía no las subí. Soy en serio la peor profesora que yo odiaba, pero era como para ir charlando, después se las subo. Son detallecitos. Bueno, vamos a meternos un poquito en cómo están formados estos ácidos. ¿Sí? En la parte más molecular, decimos, o esos monómeros que los construyen, ¿sí? Si pensáramos que el ácido nucleico es una pared, tenemos que estudiar ahora cómo son esos ladrillitos que lo componen, cómo son esos mononucleótidos, ¿sí? ¿Cómo estaban formados esos mononucleótidos? Miren ahí. No era un monosacárido solo como pasaba con los hidratos de carbono o los poli, era más complejo ese nucleótido. Ese ladrillo que forma el ácido nucleico es más complejo, acá se complicó todo. ¿Qué tenía ese mononucleótido? Miren ahí. Un grupo fosfato, una base nitrogenada, unido a ¿qué? A una pentosa, es un azúcar de 5
5 carbonos. Ahora le vamos a ir agregando información a ese azúcar porque la podemos definir un poco más si estudiamos hidratos de carbono, ¿sí? Ahí ya nos dice, por ejemplo, que es una aldopentosa. Para repasar, hermoso como volver de paso. Para repasar lo de la semana pasada, ¿sí? Una base nitrogenada y un grupo fosfato. Que presten atención entre estos tres, cómo tienen que estar unidos para formar el ladrillito, el bloque constructor. Covalentemente, ¿sí? Si esto no estuviera unido covalentemente, lo puedo romper fácilmente y el ADN ya no sería mi molécula tan clave para la vida, ¿sí? Bueno, en vez del esquema, acá les presento uno molecularmente, ¿sí? Uno químicamente hablado. Tenemos de nuevo la pentosa, ¿sí? Con 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. El grupo fosfato, fíjense a dónde se unió. Al carbono 5, ¿sí? El grupo fosfato. Y la base nitrogenada, que son anillos, ¿sí? Heterociclos de carbono y de nitrógeno, se unen al carbono 1 de la pentosa. Siempre va a ser así, ¿sí? Bien, entonces, la pentosa, una base que ahí lo pusimos de forma genérica, y un grupo fosfato. Si bien en el parcial, por ejemplo, ustedes deberían al menos poder mostrarnos esto esquemáticamente, ¿sí? Y si se acuerdan dónde están unidos, mejor, ¿sí? En el 1 y en el 5, nada más. No les vamos a pedir esta fórmula, ¿entiendes? Saber que está formado por estas tres cosas y que entre todas se mantienen unidas covalentemente, ¿sí? ¿Se puede nombrar como alfa o delta? Sí, siempre el fosfato va a estar unido en esta posición 5', y vamos a ver que es importante porque después se va a empezar a repetir y tiene que ver con cómo se unen entre sí distintos monómeros mononucleótidos, ¿sí? Si se acuerdan en uno, también, pero al caso de ustedes, si no es una clase de genética, no hace falta, después en biológica también lo van a volver a ver, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, la unión covalente de cada uno de estos va a formar una cadena de ácido nucleico, ¿sí? Uno se une con otro, se une con otro. Ahora vamos a ver cómo. Pero tengan en cuenta que cada uno de estos es un ladrillito que yo voy a ir pegando, uniendo covalentemente para formar una molécula de ácido, ya sea ARN o ADN, ¿sí? ¿Va a haber diferencias? Sí, ahora las vamos a ver. Pero se van a unir un bloquecito con otro, un mononucleótido con otro, ¿sí? Y como les decía recién, va a haber diferencias entre los mononucleótidos que formen el ADN y el ARN, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esas diferencias que están ahí? A uno le falta un oxígeno, a ver un poco más. Sí, ahí, un oxidrilo. ¿A quién le falta un oxidrilo? Al ADN, pero ¿a qué parte del nucleótido? Un oxidrilo acá, este. Al segundo carbono. Bien, al segundo carbono de la pentosa, ¿sí? La pentosa, como acá dice su compañera Cami, es quien define básicamente la gran diferencia entre los nucleótidos que forman al ADN y al ARN. En el ADN, ácido desoxirribonucleico, la pentosa que forma esos ladrillitos es la 2-desoxirribosa. ¿Por qué desoxi? ¿Qué le falta acá? Acá que tendría que ver, como dice Camila. Un oxidrilo, un oxígeno, ¿sí? En la ribosa, en la de ribosa normal, ¿sí? En la que encontramos, en la forma que, como lo hubiéramos estudiado la clase pasada, la otra sin hidratos de carbono. Entonces, en el ADN, ese oxidrilo no está, hay solo un hidrógeno en la posición 2, entonces por eso se denomina ácido desoxirribonucleico. Fíjense en el ARN, ¿quién está formando parte de los monómeros constituyentes? La de ribosa y hay un oxidrilo en esa posición. Entonces es el ácido ribonucleico. No tiene el desoxi. ¿Se entiende de dónde viene ese nombre? Porque acá, mirá, cuando la estudiaron acá no estaba el desoxi, le falta el oxígeno, le falta el oxidrilo. Entonces le pusieron este nombre para diferenciar. ¿Sí? Bien. Ahora para repasar. ¿Se animan a decir si son conformación alfa o beta? Esas ribosas. Porque esto... Hace así el compañero. Alfa o beta, ¿qué teníamos que mirar? En cualquier vamos a sacar.
si el oxidrilo, ¿sí?, estaba en el mismo plano que ¿quién? Que el grupo de átomos que estaban por fuera del anillo, ¿se acuerdan? Alfa o beta glucosa. Para esto es lo mismo, ¿sí? ¿Qué son? Si están del mismo lado del plano, el oxidrilo, el 1 con el grupo C. Están del mismo lado, B. Si estaban del mismo lado. ah. ¿Sí? Oigan, estamos dos para arriba, los dos para abajo. Alfa separados, ¿sí? Y furanósico o piranósico, esa forma, ¿se acuerdan eso? Era, yo no puedo hacer los anillos otra vez. Dios, a ver qué será eso. No me acordaba de vos, porque lo que hice. Dice, después de jueves, Me salió un pensado, digo, ayer. ¿se acuerdan que dependiendo a quién se parecían se nombraban furanósico o piranósico? ¿Sí? Esta, como de un ciclo de 5 átomos, ¿sí?, que se parecía al furano, es la forma furanósica. Es a modo, no le vamos a inventar. Es para que vean. Ah, ¿no? No sé, Podríamos. a ver, pero las contábamos, me parece, estaban ahí como... Pero fíjense, cómo estudiamos los hidratos de carbono, ese hidrato de carbono está, o casualidad, ahora formando parte de una estructura súper importante como el nucleótido, como el ADN, la RNA, ¿sí? Entonces, para que vean, sí, no daba lo mismo que fuera alfa o beta o que fuera furanósico o piranósico, ¿sí? Retomando, 2-desoxideribosa, todas D, porque recuerden que habíamos dicho todos los monosacáridos de la serie D en los organismos vivos. También tenía sentido con lo que vimos en hidratos de carbono. Desoxirribonucleico con la 2-desoxideribosa. Ribonucleico con la D-ribosa. Está completita, no le falta ese oxidrilo ahí, ¿sí? Bien, y las bases nitrogenadas, ¿se acuerdan que teníamos la pentosa, la base del grupo fosfato? La base nitrogenada también puede variar, ¿sí? Se las clasifica en purinas y piridinas, dependiendo si tienen 2 o un anillo. Y nitrogenadas, ¿por qué? Porque de nuevo les comento, les decía, son heterociclos, hay carbono y hay nitrógeno, ¿sí? ¿Cuáles son las del ADN y cuáles están presentes mayoritariamente en el ARN? Ahí las tienen, pero para que no sea de memoria. ¿Cuál era la que era diferente? La timina, ¿sí? La timina, que está acá, está presente en el ADN. Y fíjense, su prima, el uracilo, que le falta el metil nomás acá. ¿Sí? Fíjense en esta posición acá, en el 5, carbono 5. Entonces da lugar al uracilo. El uracilo es característico del ARN, ¿sí? Y la timina es característica del ADN, ¿sí? ¿Dudas hasta acá, consultas? El grupo fosfato siempre se mantiene ahí. Ahora vamos a ver que puede variar si son 1, 2 o 3, pero siempre es grupo fosfato, ¿sí? ¿Cómo sabemos si es alfa o beta? Recuerden que mirábamos este oxidrilo, el acetálico, y el grupo que quedaba en el carbono 5 fuera del anillo, ¿sí? Este OH debería estar acá, si está unidito. Si están del mismo lado del plano, los dos para arriba, si estuviera el beta molécula y los dos para abajo, es beta. Y si estuviera acá, este para abajo, OH y la H arriba, sería alfa, ¿sí? No sé si tendríamos. Fíjense en la ribosa, que es más fácil, la de ribosa. Acá tenemos el OH para arriba y el carbono 5 acá con su grupo para arriba. Esto era beta. Si estuviera al revés, el OH acá abajo y el carbono 5 seguiría arriba, sería alfa, ¿sí? Repásenlo de la clase de hidratos, que eso estaba también ahí explicado. Bien, entonces, va a variar la base, las bases nitrogenadas que estén. Estas son las más comunes, hay otras, van a leer en la teoría, son cosas de detalle, no se centren en eso, ¿sí? Y va a variar principalmente la pentosa, que es muy importante, ¿sí? Bien, entonces, esto da lugar a los ladrillitos, ¿sí? O a los mononucleótidos que van a formar el ADN y el ARN que vamos a ver ahora. Fíjense, en el ADN siempre aparece, ¿cómo era el azúcar? Desoxideribosa, ¿sí? El grupo fosfato. Y dijimos que quién podía cambiar también. Que están arriba. Las bases nitrogenadas. Puede estar unida a la adenina, puede estar unida a la guanina, la timina o a la citosina, ¿sí? Entonces estos 4 ladrillitos constituyentes de esos 4 monómeros se van a unir entre sí de una forma indicada, de una forma característica, mediada por la secuencia de ese ADN, para formar una nueva cadena, ¿sí? ¿Y cómo se llaman estos nucleótidos? Si tienen a la 2-desoxideribosa,
se llaman desoxirribonucleótidos. Como un montón, ¿sí? Y pueden ser, como les decía, mono, di o trifosfato, que ahora vamos a ver qué diferencia puede haber ahí. Y si los tuviéramos que abreviar, ustedes están buscando en internet, también los pueden encontrar con esta sigla. La D de desoxirribonucleótidos trifosfato, ¿sí? La N, ¿por qué? Porque acá puede ir cualquiera de las bases. Puede ir la adenina, la timina, la guanina, la citosina. DATPs, DNTPs, ¿sí? DC, DG, ¿sí? ¿Cómo serían los de ARN? Esto para que vean que va como un caminito. Tienen la ribosa, fíjense en la diferencia. Acá no está el oxígeno, acá está. Acá está, acá no está, acá está, acá está, acá está, no está. ¿Sí? Siempre la D ribosa. De nuevo se pueden unir a 4 bases distintas. Adenina, guanina, ojo acá, uracilo, ¿sí? Lo mismo, si tienen la D ribosa como constituyente, se van a llamar ribonucleótidos, ¿sí? Hola, buen día. Ribonucleótidos que van a poder ser mono, di o trifosfato, ¿sí? Entonces, como repasábamos recién, la unión covalente entre cada uno de estos bloquecitos, entre cada uno de estos, va a determinar la secuencia de esa molécula, tanto de ADN como de ARN, ¿sí? Recordando que son macromoléculas informativas. Bien. Cállate, loca. Bueno, vamos a ver algunas funciones. Estos mononucleótidos primero van a ser constituyentes del ADN y del ARN, ¿sí? Pero aparte van a tener otras funciones que son importantes. ¿Quién está acá presente? Ahí dibujadito. El ATP, el famoso ATP que ya empezamos a mencionar, que era la molécula transportadora de energía, ¿sí? O la moneda energética, se decía también, dentro de la célula. ¿Sí? Todas las reacciones que liberen energía, de alguna forma la célula la tiene que captar, un enlace, para no perderla, porque la energía en sí no se va a liberar con calor o se va a ir a otro proceso, ¿sí? Entonces acá está la particularidad. Estos grupos fosfato, vieron que dijimos puede haber 1, 2 o 3, ¿cómo se unen entre sí? ¿Se acuerdan de la unión entre dos grupos ácidos? ¿Cómo se llamaba? No sé si lo vieron en química. ¿Se lo recuerdan del grupo? No. Enlace anhidro o anhídrido, ¿sí? Piensen que son el grupo fosfato viene del ácido fosfórico, ¿sí? La unión de dos ácidos es enlace anhidro. Ese enlace anhidro es de muy alta energía, ¿sí? Entonces la célula, sintetizando este tipo de moléculas, puede captar la energía de las reacciones que va haciendo en ese enlace fosfato-fosfato, ¿sí? Y fíjense en la casualidad, el ATP que nos dice que hay una adenina, porque se llama adenosina porque cambia un poquito la terminación, pero es una adenina con 3 fosfatos, ¿sí? Adenina, la ribosa y 3 fosfatos. Un nucleótido, como vimos recién, ¿sí? Un ribonucleótido tiene la ribosa, una adenina y 3 fosfatos. Ya solamente eso hace que sea esa molécula tan importante y energética para la célula. ¿Y cómo funciona? Miren el cuadrito, ¿quién se anima a explicar? Tengo mucha energía acumulada en la célula y necesito hacer un trabajo, que sería esta vía, ¿no? Un trabajo celular, un movimiento, una síntesis de proteínas. ¿Qué puede hacer la célula con esa energía en ese enlace fosfato-fosfato? ¿Qué harían ustedes? Tengo la energía guardada ahí. Construir una macromolécula. ¿Cómo? Construir una macromolécula. Quiero construir una macromolécula, la proteína. ¿Pero cómo hago? Romperlo, dice acá la compañera. Para poder usarla, fíjense quién viene acá a participar. Hay una hidrólisis del ATP, se rompe este último enlace, fíjense, queda con 2 fosfatos, adenosina, difosfato, ADP, más un fosfolino orgánico que se libera. Lo que me importa acá es que se libere esa energía que se puede aprovechar para, por ejemplo, la síntesis de una macromolécula, ¿sí? Esa energía la puedo degradar con el agua, la hidrolizo con el agua, la rompo ese enlace, ¿sí? Y la energía la libero, ¿sí? Rompo el enlace y la energía la libero. ¿Qué pasa al revés, no? Tengo un proceso activo, por ejemplo, la respiración celular. Hay mucho ADP dando vueltas y tengo energía que empiezo a producir. Produzco y no la quiero perder. ¿Qué hace la célula ahí? Une de nuevo. Une el fosfato inorgánico con el fósforo inorgánico, ¿sí? Y con esa energía que liberó algún proceso metabólico, une el tercer fosfato para formar de nuevo ATP, ¿sí?
Es como poner un poco de plata en el banco en un fondo de inversión plazo fijo y lo saco, ¿sí? Pongo y saco. Acá tengo que cortar un enlace o formarlo. No tengo dinero en la celda, ¿sí? Pero es sumamente importante esta molécula, ¿sí? Y no solo está el ATP, sino puede estar el GTP, ¿sí? Que también es muy importante en procesos como, por ejemplo, el transporte a través del poro nuclear. Está mediado por GTP, que también sincroniza igual, nada más que ¿qué cambiará si es GTP? En vez de adenina, guanina. Una guanina, perfecto, ¿sí? Muy bien. Esta es una función especial súper importante de los nucleótidos trifosfato. ¿Y estas acá las recuerdan? No sé quién por las moléculas. NAD y FAD. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Coenzimas que se reducían, en reacciones de óxido de reducción, cadena transportadora de electrones. Esta es nueva, sí, después la subo. Me dije que me iban a odiar porque al último momento voy a crear una cosa. El NAD, esa sigla no es más que un dinucleótido de nicotiamida y adenina. Pero fíjense, si yo miro esto acá, adenina, ribosa, grupo fosfato, se unió al otro que es de nicotiamida, otro nucleótido modificado. Y el adinucleótido de flavina y adenina. Es más complejo, créanme que acá está la adenina y todo el resto es la otra parte del nucleótido. No importa la fórmula. ¿Dónde estaban estas moléculas? Que vienen como de acá a 3-4 unidades más. Después se las subo, no hay problema. ¿Se acuerdan en las reacciones de óxido de reducción? Siempre que alguien siga oxidando, alguien tenía que reducirse, tenía que captar esos electrones para no perderlos también, ¿sí? Y estas tenían la capacidad de virar o de transformarse o de ir, no sé la palabra, como alternando sus formas entre la forma oxidada y la forma reducida, captando y liberando electrones, ¿sí? Entonces estas tenganlas en cuenta cuando nombremos en respiración celular, en glucólisis y en fotosíntesis también, que viene de acá, ¿sí? Que tienen nombres que no son cosas que inventamos, ¿sí? Sino que son nucleótidos modificados con esa capacidad de captar y ceder electrones. Nada más que eso. Para que vean que en la fórmula, si me creen o lo buscan, si lo muestran a los profes de orgánica, que les analicen las secuencias de esas coenzimas, ¿sí? Bueno, volvemos a los ácidos nucleicos. Tenemos los ladrillitos, los estudiamos en detalle, van a cambiar dependiendo si son ADN o ARN, pero ahora tenemos que ver cómo se unen entre sí. Cada uno de esos bloquecitos se unían entre sí. ¿Qué tipo de enlace era? Fosfodiéster, dice la compañera. ¿Qué significa fosfodiéster? ¿Recuerdan qué era? Un tipo de enlace. Es un tipo de enlace covalente. ¿Entre quién y quién? El grupo fosfato del 1 Y el oxidrilo. Siempre un éster es entre un alcohol y un ácido, ¿sí? En general. El alcohol lo provee el oxidrilo, como dice la compañera, y el grupo ácido acá está involucrado en el fosfato, ¿sí? Que a pH celular se ioniza, ¿sí? Bien, entonces, diéster, ¿por qué? Porque va a quedar acá, ya se había unido a un grupo OH, o sea, ya había hecho un éster, el primer fosfato, y cuando venga el nuevo, al nucleótido anterior, también se va a incorporar con otro éster. Entonces es un fosfato, un fosfo, unido con dos ésteres, diéster. ¿Sí? ¿Es una reacción de condensación? Sí. ¿Pierde una molécula de agua? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es importante acá? ¿Cómo tiene que ser el nucleótido que entra a formar la cadena? ¿Qué tiene ahí? ¿Cuántos fosfatos le ven? 2, 3. ¿Y cuántos quedan en la cadena que se sintetizó? 1 por cada uno. ¿Sí? Acá hay un nucleótido, acá hay otro. Entonces, ¿qué pasará con estos dos? Se liberan, se cortan para aprovechar ¿qué? Esa energía, exacto, de ese enlace fosfato-fosfato anhidro que era tan importante para dirigir, por ejemplo, la incorporación de un nucleótido. No solo para liberarlo en forma de ATP, ¿sí? Como estudiamos recién, pero esta energía, cortando acá, corta de a dos en vez del último, corta estos dos, fíjense que queda uno solito unido,
Y se forma pirofosfato, que es un fosfato con dos, ¿sí? Con dos fósforos. Una molécula con dos fosfatos. Bien. Se corta acá, se aprovecha esa energía y se incorpora al oxidrilo 3' del último mononucleótido, ¿sí? Acá les dibujé esto de las manitos, porque es como si nos tomáramos de la mano derecha e izquierda, todos. A mí siempre me quedaría la mano derecha libre y a la última persona le quedaría la mano izquierda libre. ¿Acá qué pasará en el ADN? ¿Quién queda siempre libre en el extremo? El grupo fosfato. Ese de arriba, ese amarillo, no se va a unir a más nada. Y como está unido al carbono 5, se llama extremo 5' libre. ¿Sí? O extremo fosfato 5' libre. ¿Sí? Y la última mano, que sería la mano izquierda de la última persona, la última moleculita, ¿quién será al final? El 3', el oxidrilo 3' libre. ¿Se entiende eso? Siempre va a ser uno como abajo del otro. ¿Sí? Lo voy incorporando desde abajo para que este oxidrilo 3' lo pueda reconocer, se atrae y se corta ahí. ¿Sí? ¿Esto ocurrirá espontáneamente? ¿Es una reacción espontánea químicamente? ¿Qué piensan? ¿Ocurre en la naturaleza? Sí, sí, abren los ojos. Sí. Entonces tiene que ser espontánea. No significa que no sea un poco lenta, tal vez. Entonces siempre quién va a haber involucrado acá. ¿Quiénes nos pueden estar ayudando a acelerar un poco ese proceso? Las enzimas, ¿sí? Las vamos a estudiar la semana que viene. ADN o RNA polimerasas que van a determinar qué nucleótido tiene que venir, cuál se tiene que incorporar, ¿sí? Y catalizar esa unión. ¿Sí? Y fíjense, si tuviéramos que leer la secuencia de ese mini segmentito, ¿qué es lo único que varía a lo largo de toda la cadena? La base nitrogenada. ¿Sí? Entonces cuando uno estudia el ADN o el ARN, y quieres saber qué secuencia es, si ustedes buscan, hay bases de datos en internet que te dicen, no sé, el gen de tal enzima tiene esta secuencia, C, T, A, T, T. ¿Por qué? Porque es lo único que varía. ¿Sí? Fosfato. El fosfato azúcar siempre se va a mantener estable. Y la secuencia me la da la base que yo tenga. ¿Sí? La polimerasa lo que va a poder hacer es leer qué base debería ir incorporando, sobre todo, porque es lo único que cambia. Y estéricamente o espacialmente el nucleótido varía dependiendo de la base que tenga. Porque se acuerdan que eran más chiquitas o más grandes. ¿Sí? Bien, esto es igual independientemente de que sea ADN o RNA. Si es ADN, acá no vamos a tener el oxidrilo. Si es ARN, lo vamos a tener. Pero la unión es igual. Enlace fosfodiéster, un extremo 5' libre en la mano derecha del primer nucleótido y un extremo oxidrilo 3' libre la última mano, ¿sí? Del último nucleótido. ¿Hasta acá estamos? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que nos haya entendido? Siempre los mononucleótidos. Bueno, ahí estaba, ahora les muestro eso en vida real. Siempre los mononucleótidos que se van a incorporar tienen que ser trifosfato, para que tengan esa energía necesaria para dirigir el enlace. ¿Sí? Entonces, si en la replicación necesitamos hacer ADN, tiene que venir los desoxirribonucleótidos trifosfatos. ¿Sí? Si vamos a sintetizar ARN, vamos a tener a los ribonucleótidos trifosfatos. Siempre con la T, que es de 3 fosfatos. ¿Sí? Por eso decimos, porque queda un extremo 5 y un extremo 3' libre que tienen una polaridad definida. Cuidado acá que la polaridad no es capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Esta polaridad nos habla de que tiene dos extremos distintos, un polo o un extremo 5' y un extremo 3' distinto. ¿Sí? Para que no se lo confundan, porque después dice, sí, es polar porque puede formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Acá, esta polaridad significa esto, que hay un extremo fosfato libre y un extremo oxidrilo 3' libre. ¿Sí? Fíjense, acá sería más o menos con una fórmula más compleja. Acá está el oxidrilo 3', imaginemos que esa ya siguió, esa cadena. Este fosfato, el que se acerca, se va a incorporar y estos dos se cortan. ¿Sí? Si viniera otro, pasaría lo mismo. Este ya hubiera quedado con uno, se une, se acerca acá, se hace el enlace éster y se cortan estos dos. ¿Sí? Bien. Y recuerden, acá, bueno, yo pegué el mismo porque era más sencillo. Podría ser igual, hay 3 adeninas, pero recuerden que ese orden es muy importante y es esencial para mantener la secuencia de ese ADN. ¿Sí? Bueno, hagamos un repaso hasta acá. Pentosa del ADN.
Bien, perfecto. Pentosa del ARN. Bien. ¿Qué bases nitrogenadas encontramos en cada uno? ¿Ese en cuál? En el ARN. Ah. ¿Y en el ARN? Se cambió la Argentina por Guardia. ¿Por? Brasil. Ah, muy bien, por Brasil, están atentos. Bien. Mononucleótidos constituyentes. ¿Cómo los nombrábamos? Nucleótidos, trifosfatos, que son los que necesitamos con la energía. Y en el caso del ARN, bien, perfecto. ¿Cómo es el enlace entre esos mononucleótidos? Muy bien. En los dos de fosfodiéster, ahí les haré un detallecito. Condensación más liberación de agua y de fosfato, perdón, inorgánico, ¿sí? Entre el oxidrilo, 3' el último nucleótido y el fosfato del siguiente, ¿sí? Bien. Y esto es nuevo para encarar lo que viene. Cantidad de moléculas que forman esa macromolécula, cantidad de cadenas. Ahí mismo recién todo eso que vimos es una sola cadenita de poliribonucleótidos. Bien, el ADN forma 2 y el ARN 1. ¿Sí? Al menos lo que vamos a estudiar acá. A veces los virus pueden tener ARN doble cadena, ¿sí? Incluso en las células nuestras también, pero no nos vamos a meter en eso. Solo para que sepan que siempre hay excepciones en la biología, ¿sí? Bien. Entonces acá nos dice, dos cadenas que van a ser antiparalelas, vamos a ver qué significa eso, enrolladas formando una hélice dextrógira. ¿Sabes? ¿Se acuerdan que era dextrógira? Yo tengo problemas con que gira hacia la derecha. La D de dextrógira, derecha. ¿Sí? Y esta cadenita de ARN que vamos a ver que dice ahí se puede plegar sobre sí misma, ¿sí? Para ser más estable. Bien, vamos a estudiar el ADN primero, ¿no? Como mega archimolécula importante, ¿sí? ¿Cómo se disponen esas dos cadenas? Decía hay antiparalelas. ¿Qué significa? ¿Qué se imagina? ¿Y por qué eso? Para que si uno no pase nada. En el centro, ¿sí? Bien, muy bien. Si fueran paralelas, que esto no es lo correcto, yo después le puse una cruz para que lo vean. Si fueran paralelas, esto es lo que vamos haciendo, ¿no? Fíjense, un nucleótido unido al otro, acá estaría el enlace fosfodiéster, enlace fosfodiéster, enlace fosfodiéster, ¿sí? Este sería un nucleótido, este otro, este otro, este otro y este otro, ¿sí? Si fuera paralela, se unirían así, ¿sí? Fíjense, en las bases nitrogenadas, ya les anticipo, son muy hidrofóbicas. ¿Se unirán a ese grupo fosfato y a esos oxifilos que van quedando ahí? Algo hidrofóbico con algo, el fosfato que es polar. No, ¿sí? Entonces esta chance de que sea paralela es imposible porque no se unirían, no es estable ese tipo de unión, ¿sí? Si uno lo viera molecularmente, es imposible. Acá tenemos un anillo plano y acá tenemos un fosfato cargado negativamente, se está haciendo macana. ¿Sí? Es como querer poner las dos cadenas así, una al ladito de la otra. No pegarían, ¿sí? ¿Qué hace una cadena? ¿Qué puede hacer? Acá tengo las bases y acá tengo las bases. Hace esto. Se gira, se pone de forma antiparalela para que se enfrenten ¿quiénes? Las bases. Eso está mal, ¿sí? Entonces se giran, esta se gira completamente. Si esto eran los dos 5', ahora quedan así. 5', 3', a 5 la otra. Y acá, como decía la compañera, ¿quiénes quedan enfrentadas en el centro? Las bases nitrogenadas, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué nos queda? Por fuera, un esqueleto que llamamos hidrofílico pentosa fosfato, nos dice la teoría. ¿Por qué es hidrofílico una pentosa y un fosfato? Habíamos visto que los hidratos de carbono eran solubles en agua, los monosacáridos, ¿sí? Esto también lo va a mantener. Este oxidrilo, ¿sí? Y todos estos grupos que vayan quedando ahí pueden formar puentes de hidrógeno en el agua. También el grupo fosfato. ¿Y el núcleo cómo es? O el citosol en procariotas. ¿Es un medio de qué tipo? ¿Acuoso, lipídico? ¿Cómo se lo imaginan? El medio celular. Acuoso, no duden, si es algo sencillo es acuoso, ¿sí? No se enrollen demasiado. Por eso se hace esto así, ¿sí? Nos queda lo que es hidrofílico, soluble en agua, en contacto con un medio acuoso como es el citosol, en procariotas, o como es el núcleo, en eucariotas. Para que se pueda mover sin complejidad. Para que pueda interaccionar y estar estable. Si este ADN no está estable, se rompe, se degrada, chao, pierde información, ¿sí? Y, o casualidad, que así las bases que eran muy hidrofóbicas me quedan hacia el centro
y se pueden unir entre sí, manteniendo una complementariedad, decimos, de secuencia. ¿Por qué complementariedad? ¿Se puede unir cualquier base con cualquiera? No. ¿Quién se une con quién? Esto también que es como para Adenina con timina y citosina con guanina. Bien. ¿Y con qué tipo de enlaces se unen? Con puentes de hidrógeno, ¿sí? La adenina con la timina, ¿con cuántos? Dos. Esta línea punteada representa los puentes de hidrógeno. Y la guanina con la citosina, con 3, ¿sí? Romper, nosotros que elaboramos en el laboratorio, romper este enlace necesita más energía que romper este, ¿sí? Tengo otro enlace más puente de hidrógeno, ¿sí? Y siempre fíjense en esto de detalle, como para que lo puedan asociar, siempre es una purina con una pirimidina, para que se pueda mantener más o menos la estructura, ¿sí? Por eso va la complementariedad, ¿sí? Siempre es adenina con timina y guanina con citosina. Ahí Sí. ahí estaba el motivo de por qué la forma. Exacto. Yo lo vi pero no entendía. Ahí está el motivo de la forma. Esto genera atracciones hidrofóbicas. Los puentes de hidrógeno estabilizan, agarran una cadena con la otra. Y estos anillos, si uno los pudiera ver, por eso los dibujamos como escalones. Fíjense acá en el modelo tridimensional de estos científicos, quedan planas las bases nitrogenadas. Entonces se genera una fuerza que se llama de apilamiento de bases, que hace que se tuerza. Se tuerce esa doble hélice, y si la miramos tridimensionalmente, ¿qué queda expuesto mayoritariamente? Lo que nos interesa. Es esqueleto pentosa fosfato, que es lo que está en contacto con el agua. Imagínenselo como que cubre, y en el centro están todas las bases nitrogenadas bien apiladitas, bien apretadas para mantener esa estructura, ¿sí? El esqueleto, digamos. Exacto, el esqueleto pentosa fosfato, esto que es azul, lo hidrofílico queda hacia afuera, ¿sí? Y las bases nitrogenadas, por fuerza de los puentes de hidrógeno y la de apilamiento de bases, que son las Van der Waals, las hidrofóbicas, genera una torsión en la molécula que hace que se vea como una doble hélice dextrógira. Doble hélice porque son dos cadenas, dextrógira porque gira hacia la derecha, ¿sí? Repasamos. Antiparalelas porque una va de 5', si yo la pudiera seguir, es esta, A 3 primas. A 3. De 3 primas a 5 primas. ¿sí? ¿Por qué pasaba eso? Para que se enfrenten las bases nitrogenadas, ¿sí? Y secuencia complementaria, porque siempre que haya una adenina, del otro lado va a haber una timina, y siempre que haya una guanina o viceversa, va a haber una citosina, ¿sí? Bien. Estoy pensando, algo más que me falta. Creo que ya. se concentraba. Tranquila, no pasa nada. Creo que estamos. Esto como para mencionarlo. Si quisieran romper ese ADN, romperlo y destruir la secuencia o alterarlo y que sea algo irreversible, ¿qué romperían de toda esta estructura? Que sea irreversible. Digo que me entra una bacteria en el organismo y la quiero destruir, por ejemplo, ¿no? Con su ADN entra, con todo un virus, entra, y lo destruye. ¿Qué romperían? ¿Qué enlace romperían? La fuente de hidrógeno. El tema del puente de hidrógeno es que primero que es mucho más suave para romperlo, y esto, si yo lo separo, que se puede separar, por ejemplo, por la temperatura o por acción de enzimas, ¿qué pasa en la naturaleza? Volvería a unirse, ¿sí? Eso se llama desnaturalización. Va a perder la estructura esta secundaria, vamos a decir, esa estructura de doble hélice la pierde. Cuando el ADN se tenga que copiar, esto se va a tener que abrir, sí o sí, para poder leer cada uno de los nucleótidos. Eso lo hace la enzima, ¿sí? Una helicasa, que va a abrir, abre la hélice, por eso helicasa rompe acá, pero respeta la secuencia. Ahora, si yo quiero romper esa secuencia, ¿qué tengo que romper? Y destruir el ADN, porque eso después la helicasa pasa, créanme, y esto vuelve a su lugar. Muy bien, los enlaces fosfodiésteres. Si yo quiero hidrolizar ese ATP, hidrolizar ese ARN o ese ADN, tengo que romper acá. Es la única forma de liberar los mononucleótidos y de romper la secuencia y destruirlos. Que la bacteria no me infecte, que el virus no me infecte, ¿sí? O si hay un error, que la polimerasa no pueda leer, romperlo y volver a incorporar el que corresponde, ¿sí? Si quiero desnaturalizar, abro por acá. Reversible. Lo vamos a usar para la replicación, para la transcripción. ¿Es reversible? Sí. Ocurre espontáneamente porque esto tiende a estar en un medio acuoso, ¿sí? Entonces, mira, me puedo unir por puente de hidrógeno, vuelvo a unir, ¿sí?
No, los efectos especiales son una locura. Y después, si quiero cortar, hidrolizar, tengo que cortar el enlace covalente. Si quiero que sea irreversible, corto el enlace covalente. Entonces no me queda otra que cortar el fosfodilo. ¿Sí? Bien. Como hidrolizábamos el almidón, que rompíamos los enlaces glucosa-glucosa, acá tengo que romper el enlace entre mononucleótidos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas del ADN? Profe, ¿qué habían dicho sobre el hidrofílico? El hidrofílico está formado por la pentosa y el fosfato unidos, todo esto que queda hacia afuera, ¿sí? Y está estabilizándose con puentes de hidrógeno con el agua, con sales, ¿sí? Eso lo resalto ahora, que no lo había dicho, con sales que están en el medio y también con proteínas, como las histonas, que vamos a ir estudiando más adelante, que le dan estabilidad. Todo eso en un medio acuoso, ¿sí? Queda expuesto hacia afuera, en la doble hélice, e interacciona con el agua, con sales y con proteínas, para estabilizarlo. Piensen que esto tiene que estar ahí guardadito. Esto es el tesoro de nuestra célula, ¿sí? El tesoro del banco de nuestra célula. Yo altero esto y puedo tener una enfermedad, puede que la célula no sobreviva, puede que pierda una característica importante de una bacteria. Esto tiene que estar súper protegido, sobre todo esta parte de la secuencia, ¿sí? Entonces la conservo, la preservo y la protejo con todo ese esqueleto bien hidrofílico compacto, ¿sí? Bien. Y por el centro queda la parte hidrofóbica. Bueno, charlemos un poquito dónde está este ADN. En procariotas, ¿dónde estaba? Para retomar, para que vean que lo que vimos en las primeras clases va tomando un poquito más de sentido. Como esparcida el citosol. Esparcido sí o en el citosol, disperso en el citosol. Había una zona que la llamábamos nucleoide, que era por donde se podía encontrar, pero no estaba limitado por membrana, si eso tenganlo en cuenta. Acá hay una imagen de una bacteria, ¿sí? Una micrografía con un microscopio de alta capacidad, que es el electrónico, y lo mismo acá, ¿sí? ¿Qué nos dice de la forma de ese ADN, esa imagen o ese esquemita? Es circular, es cerrado. En vez de ser una línea, como hablamos de las personas que se unen manito con manito, en un momento hicieron una ronda, esas personas, ¿sí? Acá la molécula de ADN se cierra, el último oxidrilo 3', si se acerca al fosfato 5, libre, se pueden unir. Hacemos una ronda, ¿sí? Es circular, cerrado, pero también es doble cadena, fíjense, es lo mismo que vimos recién, pero se circularizó, se cerró. Así se vería en un microscopio. Se puede enrollar un poquito, puede estar más liberado, ¿sí? Una ondita elástica, para que se la imaginen, tan sencillito o no, como es, ¿sí? Son una o dos moléculas a veces, y como es poco el ADN que está metido, o sea que está dentro de las bacterias, que la forma parte, no necesita proteínas para enrollarse, ¿sí? No necesita proteínas para compactarse. ¿Cómo lo vamos a necesitar en los eucariotas? ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Procariotas, todas las bacterias, Archaea y Arquea, como quieran decir, y el dominio bacteria. Todas las bacterias procariotas, ¿sí? Ahora, en todos los eucariotas, yo acá puse de ejemplo animal y vegetal, pero sepan que también las algas y los protistas, ¿sí? Por favor no los olvidemos. ¿En dónde está el ADN? En el núcleo, ¿sí? Acá es más complejo. La evolución, ¿sí? Y el pase de la célula procariota a la eucariota. El primer hito importante es la aparición de la membrana nuclear, que le da protección. Es el tesoro, es la... ¿Cómo se dice? Sí, el tesoro del banco. Solo accede la custodia, el tesorero, no accede nadie más. Es como la caja fuerte, ¿sí? Está ahí. No está disperso para que venga una bacteria y lo ataque, para que venga un virus y lo ataque. Es ahí el lugar característico donde va a estar nuestro ADN. ¿Es distinto al de procariotas? Sí. ¿Qué diferencias había? Es lineal, de nuevo, volvemos a las manitos, 5', 3'. ¿Cuántas moléculas? Muchas. ¿Todos tenemos la misma cantidad? Las plantas, los animales, las bacterias. No, la bacteria, bueno, no. No, ¿de qué depende eso? ¿Más complejo el organismo, más cantidad de ADN? Sí. No, ¿saben que no? Somos así de complejos. No significa que cuanto más complejo sea el organismo, más cantidad tenemos, ¿sí? O más cantidad de genes. Depende específicamente, valga la redundancia, de la especie. Del tipo de organismo, del tipo de especie, cuánto ADN es necesario para cumplir todas las funciones de ese organismo, ¿sí? Obviamente, a ver, un animal en complejidad, un animal superior, va a tener, ¿sí? Más características distintivas de un césped,
¿sí? Pero en cantidad de genes, en cantidad de ADN, puede que no haya diferencias. Bien, acá sí, como hay mucha cantidad, necesitamos enrollarlo. Piensen que el ADN es lineal. ¿Saben cuánto tiene de metros de ADN nuestra molécula, nuestra célula? ¿Puedo decir el 2 metros de ADN en nuestras células, ¿sí? Entonces imagínense, en el núcleo son más o menos 5 micrómetros. Y tengo que meter 2 metros de ADN ahí adentro. Y créanme que es real. ¿Qué hay? Proteínas, como si fueran carteles de hilo, si se Qué acuerdan. loco, Loquísimo. Sobre las cuales se enrollan esos 2 metros. Se enrolla, se enrolla. Sí, o pienso, yo les mandé a la mercería el cuatrimestre pasado, a ver cuánto hilo entraba en un cartel. Bueno, parece que no, pero entra mucho hilo en un cartel. Piensen en el ADN, se enrolla sobre proteínas. Se enrolla, para que quepa, ¿sí?, en el núcleo, ¿sí? Entonces, acá sí va a haber proteínas estructurales o proteínas de compactación como las histonas y las no histonas, que las vamos a estudiar cuando veamos el núcleo como entidad o como organela particular. SP, especie. Sí, perdón. SP especie. Es para que me sigan, a ver si mientras voy charlando lo ven. Bueno, acá está de nuevo, de forma esquemática, cada una de estas moléculas se organiza en lo que llamamos cromosomas y también en los procariotas. Es lineal, por eso el dibujito, 5', 3', y así sería una foto del microscopio electrónico, ¿sí?, que la vamos a desglosar cuando lo estudiemos en detalle. ¿Hay algún otro lugar que tenga ADN? Puede ser. Los ribosomas que tienen ARN, ¿sí?, ribosomal. Bien, igual, vemos la semana que viene. Hay ARN ribosomal, ¿sí? Pero ADN, Las mitocondrias. mitocondrias y clonas. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola. Bueno, Muy bien, ¿vos? Tranquilo. tranquilo. ¿Cómo pensando? Sí. Bueno, bienvenido. ¿Te presentás? Sí. Bueno, vamos a presentar a... Ay, no tiene nombre. Fabián. A Fabián, ahora les va a contar un poquito él qué va a hacer acá, pero bueno, nos va a estar acompañando todos los miércoles a ahí. Bueno, ¿Te presentás? sí, como dijo, soy Fabián Romero. Perdón, Fabián. Estuvimos hablando la semana. Estudiante de la carrera de agronomía acá de Nova y bueno, voy a estar siendo ayudante de cátedra en la comisión esta de biología. Así que nada, cualquier consulta que tengan, les voy a dejar mi número ese y me pueden consultar y voy a estar ayudándolo en lo que pueda, ¿no? Bien. Bueno, ¿Cuánto hace que pasaste de ese lado a este? Para que ellos se den una idea que se puede, que siguen adelante. Y 3 años creo yo, 3 años, sí. Y Hace 3 años estaba de ese lado. y el otro día que hizo, vino y defendió un trabajo, o sea, Claro. hizo una clase de PEN, estuvo re bien, me encantó. Así que hizo su exposición, porque tiene que hacer una prueba de selección. Y bueno, acá está. Vamos. Le fue súper bien, súper bien. Así que- Y acá está. aprovechen, es un nexo entre nosotras que capaz que les da vergüenza, no sé lo que sea, si bien somos cercanas, creo, pero nada. Sí, y además por Para ahí que se sí. habla el mismo código que Claro, ustedes, ¿no? claro. Por ser alumno y uno a Sí, veces sí, sí. supone cosas. No hace mucho que estuve de ese lado, Claro, así que como- suponemos cosas que tienen que saber o qué sé yo, o que sabías y bueno, por ahí es algo más cerquita. Bueno, así que le damos la bienvenida. Bienvenida, Fabián. Bienvenida. Bueno, nada, ahora nosotros está Dai dando una partecita de clase más teórica Sí. y en la otra parte de la clase van a resolver una actividad que está en la plataforma. ¿Tenés acceso a la plataforma Todavía ya? no me fijé. Sí, Ah. ayer me mandó Pamela. Ayer te mandó Sí. Pamela, no me avisó nada a mí. Así que Nada, me dijo que iba a hacer dentro de 15 días, no me avisó y Sí, bueno, sí, no me sé, dijo. pero Pasaron los 15 días. después danos tu número así Dale, nos tenemos dale. en contacto. por Sí, cualquier pasamos cosa. un mensaje, un grupito, aunque sea, Dale. Hacemos un grupo para las clases, así vamos. un mini grupo de Todo lo que se te ocurra que quieras aportar, bienvenido. Bueno, sigan, perdón. Yo estoy haciendo una pequeña semana del congreso. Esto que me había olvidado, antes de pasar a los otros 2 tipos de ADN, de nuevo, no sale del núcleo nunca, ¿sí? Cuidado con poner la replicación en el citoplasma o que el ADN sale del núcleo, ¿sí? Es su casita, su reservorio, su tesoro. No sale del núcleo, entonces está para eso, diseñado, ¿sí? Y bueno, como ustedes decían después, está en mitocondrias y en cloroplastos. ¿Sí? sí.
por la teoría evolutiva, que acá nosotros mucho no lo vemos, porque es como otro tema importantísimo, ¿sí? Se descubrió que las mitocondrias y los cloroplastos tienen ADN similar a quiénes. Bueno, ahora yo A los procariotas, a las bacterias. ¿Sí? Se habla de una teoría endosimbiótica donde un eucariota primitivo fagocitó o incorporó una bacteria que hacía respiración y en vez de degradarla, ¿sí? En su momento, dijo, ah, mira, tengo más ATP teniendo esta cosita y dando vuelta a esta bacteria. Entonces Messi me sirve, le dijo, la mantuvo, ¿sí? Pero ese ADN y esos ribosomas que quedaron ahí adentro están, ¿sí? Vamos a ver, vamos a estudiar después, que cumplen funciones muy importantes. Entonces, es ADN doble cadena circular, muchas copias en este caso, y semejante a procariotas, ¿sí? Tanto para mitocondrias como para cloroplastos vegetales y en algas. ¿Sí? Es distinto al ADN eucarioto, ¿sí? Bien, y nos queda el último tironcito que es el ARN, estudiarlo un poquito más. Dijimos que compartía algunas cosas con el ADN, era lo mismo, una cadena de polirribonucleótidos, ¿sí? Unidos por qué tipo en las fosfodiéster, si no nos olvidemos de eso. Oxidrilo 3' de un nucleótido, ¿con quién? Con el fosfato 5' del nucleótido entrante, ¿sí? Si tuviéramos que incorporar uno acá, tiene que venir con ¿cuántos grupos fosfatos? Ese nucleótido, con 3. Bien. ¿Qué varía acá? ¿Quién aparece? El oxidrilo. Entonces ahí nos dice que es ARN. Cuidado porque puede venir una imagen, un esquema que te diga, ¿se trata de ADN o de ARN? Puede venir la pista de que también es una sola cadenita. Pero ahora vamos a ver que el ARN es medio y también tiende a plegarse, ¿sí? Entonces, cuidado, si pregunta, ¿es ARN o ADN? Tengo que mirar acá, ¿sí? Bien. Las bases, fíjense, también determinan la secuencia. Adenina, citosina, guanina y acá aparece el uracilo. Tengan en cuenta, eso también es otra pista. Si es ADN o ARN, no me doy cuenta por la pentosa, busco el uracilo o la adenina. Esa es la segunda opción, ¿sí? Y de nuevo tiene una polaridad determinada, extremo 5' libre, oxidrilo 3' libre. ¿Qué pasa con la estabilidad de esta cadena en un medio aquoso? ¿Qué nos quedan expuestas ahí? Las bases nitrogenadas. ¿Y qué piensan que será bueno eso en un medio aquoso? No, por eso se lo pliega. No. Entonces, ¿qué pueden hacer? Se empiezan a mover en un medio aquoso. Esto hacía como un tray. Pero no lo sé. Lo sacaste. No, no se lo saqué. esas cosas raras que hace Dai, que solo a ella le funcionan. Pero te juro que cuando iba repasando en casa se me... En casa, o sea, bueno, en mi casa. Tiene por qué. No importa, no va a pasar. Esto después lo miran, se va plegando solo. Si se encuentran bases que se puedan aparear por puentes de hidrógeno, se mueve un poquito la molécula y se encuentran, van a formar puentes de hidrógeno. Fíjense, acá en la secuencia teníamos timina y adenina. Si esto se tuerce un poquito, que está bien porque la molécula hay libertad de una rotación, se pueden encontrar, ¿sí? Y se van a ir apareando también por puentes de hidrógeno. ¿Y cómo será esta estructura respecto a esta? Más o menos estable el medio aquoso. Más estable, porque tengo todas estas bases que antes estaban expuestas, las tengo hacia adentro y tengo todo este esqueleto más hidrofílico expuesto. Si bien tengo acá un mini residuo, ¿sí? Más hidrofóbico, ¿sí? Entonces el ARN, si bien es una sola cadena, puede tender a formar estructuras secundarias, ¿sí? Estructuras plegadas, ¿sí? Importante lo vamos a ver en el ARN de transferencia, que tiene una función muy específica. ¿Se acuerdan cuál era? Lo vemos la semana que viene, pero son alertas móviles. ¿A quién llevaba el de transferencia? Acá en el extremo 3' lo llevaba. Al aminoácido, ¿sí? Para dirigir la síntesis de las proteínas, ¿sí? Bien. Entonces va a tener una estructura muy característica de horquilla, de silencio de trébol. Y la otra va a venir ella. Bueno, y ahí estamos. ¿Dónde encontramos ARN? Para repasar. En las células procariotas. ¿Hay compartimentos? Después de esa está el rastro. No hay compartimentos. Entonces vamos a encontrar ARN en el citosol y en los ribosomas, ¿sí? Que acá mencioné la compañera. Y en eucariotas, ¿dónde encontraríamos ARN? Perdón, del citosol Y en ribosomas, formando parte de los ribosomas y ribosomas, ¿sí? Y en los eucariotas, perdón, lo vamos a encontrar en el núcleo, que vamos a ver que es el lugar de síntesis de los ARN, porque dijimos, se
sintetizan en el núcleo y salen a cumplir su función. ¿Sí? Entonces vamos a encontrarlos en el núcleo, en el citosol, ¿sí? En ribosomas también, y habíamos dicho en mitocondrias y cloroplastos que van a tener sus propios ARN. ¿Sí? El ARN va a estar dando vueltas por todos lados. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ARN. Bueno, esto es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Nos vamos a meter en los 3 procesos importantes que se estudiaron como dogma central de la biología molecular, ¿sí? O de la, de la genética, si se quiere también, que son 3 procesos importantes que ya fuimos charlando. ¿Sí? Hacemos una introducción y cortamos acá para la semana que viene. Habíamos dicho, el ADN, dijimos, material genético, ¿no? Si yo se lo quería transmitir a la descendencia, transmitírselo a mis células hijas, a mis alumnos, todos los libros, ¿qué proceso tenía que hacer ahí? Replicación. Replicación. Acuérdense como duplicación, ¿sí? Se duplica para pasárselo a las células hijas. Y si yo quiero sintetizar ARN y proteínas, eran los otros 2 procesos, ¿sí? Transcripción para la síntesis de ARN, traducción para la síntesis de proteínas, ¿sí? La vamos a definir la semana que viene bien en detalle, pero cosa importante acá que yo ya no sabemos cómo marcárselo para el parcial, es que no hay relación entre la replicación y la transcripción y la traducción. Suena así, sí, después viene. Primero tengo que arrancar replicando el ADN. Acá Fabián nos puede servir. El ADN, ¿cuándo se iba a replicar, dijimos? Antes de dividirse. Es un momento de la vida de la célula en el que la célula dice, che, me voy a dividir, entonces duplicate. Único momento, vamos a ver, fase S del ciclo celular. Y nada más. Independiente, proceso independiente. Si quiero transcribir el ADN para generar ARN, voy a hacer este proceso, pero no necesito que el ADN se replique. El ADN tal cual está en la célula, se va a abrir y se va a leer la cadena para sintetizar ARN, ¿sí? Y aún así, después de ese ARN, va a dirigir la traducción de proteínas, la síntesis de proteínas. Entonces, transcripción y traducción son procesos independientes y separados completamente de la replicación, ¿sí? La transcripción y la traducción sirven para expresar genes, para que la información que está en el ADN la pueda transformar en una función celular. Esa información que está en el tesoro, en el núcleo, un gen, la pueda transformar en una proteína y esa proteína pueda cumplir una función. Procesos de expresión genética se llaman, por si viene en el parcial también, transcripción y traducción, ¿sí? Y cuando hablamos de replicación, solo replicación aparte, independiente, no es necesario para los otros 2 procesos, ¿sí? Son independientes, ¿sí? ¿Cómo se le decía a la transcripción y traducción? Como... Proceso de expresión génica, de expresión genética, ¿sí? De síntesis de proteínas, también porque necesitamos sí o sí los ARN, ¿sí? Si yo les digo síntesis de un ARN, transcripción, ¿sí? Traducción, síntesis de proteínas a partir de ARN, pero si les preguntamos a partir de un gen, lo vamos a ver la semana que viene, tengo que mencionar las 2, transcripción y traducción, pero no replicación, no me meto acá, esto es independiente. Los contamos juntos porque se estudiaron juntos, se fueron descubriendo juntos, ¿sí? Y es una forma de entender cómo funciona toda la vida celular, pero son independientes, ¿sí? Siempre en los dibujitos o en los esquemas van a encontrar, e incluso después cuando lo van estudiando más avanzado, las flechas vuelven, dan vueltas, son más grandes, más chicas, no importa ahora, pero sepan que son independientes, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Que no se necesita replicar el ADN o duplicarlo para poder copiarlo. Lo único que necesitábamos, habíamos dicho, es abrir la doble hélice y leerlo con una polimerasa que sintetiza ARN, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Rompemos los enlaces entre las bases, lo abrimos y leemos. Para esto, tengo que copiar directamente, pero yo no necesito 2 para hacer esto. Fíjense que parto de una. Entonces no hay duplicación necesaria para la transcripción. Se lo marcan a fuego, se lo tatúan, lo repasamos todas las clases acá al parcial, porque después viene el tachón, si no, chasco, todo eso. ¿Sí? Bien. Hasta acá llegamos hoy. Dudas, consultas, algo que quieran que repitamos. Yo dije que no necesita la replicación, pero o sea, ¿cómo saca esto? Va a abrir por acá. Abre, lo vemos la semana que viene. Abre acá, esas bases nitrogenadas se podían abrir con poca energía, suavecito, no necesito tanta energía, una helicasa.
Se abre un poco, se genera una burbuja, se abre una sección, ¿sí? Y ahí una polimerasa entra y lee y sintetiza la RNA. Pero no hace falta tener dos cadenas duplicadas, eso es lo importante, ¿sí? Esto lo hace sí o sí cuando quiero dividir la célula. Para que cada célula hija, bueno, separa en dos. Acá tengo una copia. Una copia exacta, fiel, idéntica, completa de todo el ADN, ¿sí? Acá, tiqui, 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 tiqui. O sea, Se todo abre aquello una puede cosa. pasar sin que haya división celular. Exacto. Esto ocurre todo el tiempo. Esto ocurre solo cuando la célula se va a dividir. ¿Sí? Todo el tiempo que la célula esté cumpliendo su función necesita proteínas. Siempre necesita proteínas. Entonces todo el tiempo va a generarse la transcripción y la traducción de genes. ¿Sí? La replicación solamente cuando la célula dice se llama a dividir, cuando se activa en el ciclo celular el momento de división. ¿Sí? Qué casualidad que después todo esto se frena, porque la importancia es esta. ¿Sí? Lo importante, es eso. Bien, hasta acá. La semana que viene damos estos 3 procesos procariota-eucariota. Sencillito, pero es más profundo. Así que preferimos frenar acá, machacar con la actividad integradora que ustedes tienen. Lo vamos a sacar un poco de contexto porque van a ver que es una actividad re distinta. Y repasamos todo esto con la actividad, ustedes haciendo su trabajo y su interpretación. Y la semana que viene vemos estos 3 procesos y terminamos la actividad porque es la misma, tiene una parte para y otra parte para la semana que viene. ¿Sí? Con la gente. Tienen, si quieren un ratito, Claro, se liberan. bien, Estamos muy bien, las horas Bueno, sí, recontra bien. Qué lindo es correr. Bueno, 10 minutitos, 15, se les pegan la cabeza y vienen a trabajar. Van a trabajar ustedes, van a escribir, hagan grupo, para ver qué escriban, y después van a estar todos ustedes los que comer. Bueno, miren qué linda actividad tienen. Yo tengo café para hacerme café. Tengo, escucha, vos te no tengo 2 tazas. Decime que tenés matecito y compartir. Ah, bueno, entonces ustedes están enfermando y yo no. No es porque no tomo más todavía. Ustedes también, Bueno, sobre todo, lo van a tener que hacer a 1000 euros. y si no se les puede también dejar y la... La primera hoja es para la chamba. no sé si justo exactamente. Fíjense cuando empieza a preguntar de replicación. Ah, bueno, claro, ahora lo repasamos. Y ahora les subo las diapos porque las modifiqué literalmente hasta hace media hora.